tal? Muy buenos días, sean bienvenidos. Este es su programa. Cristo es la respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en este día para poder recibir palabra del Señor. Les mandamos saludos en donde quiera que se encuentren. Sepan que estamos orando por cada uno de ustedes. Les invitamos a que compartan este mensaje y ayuden a que pueda llegar la palabra del Señor a más y más personas, a más corazones. Así es. El día de hoy tenemos un mensaje que es de gran bendición para cada uno de nosotros, que se llama: No nos cansemos de orar por nuestros hijos. Y nosotros como padres y madres de familia tenemos que llevar a cabo un ministerio personal. Y ese ministerio es de orar todos los días incansablemente por nuestros hijos. Porque para que veamos lo que Dios hace en sus vidas realmente, cuando los vemos convertirse en hombres y mujeres de fe, en hombres y mujeres triunfadores, en hombres y mujeres que ven sus vidas incluso sirviendo al Señor, cuando los vemos convertirse en esposos o en esposas, cuando veamos convertirlos en padres y madres de familia, y podamos decir: por este niño o esta niña oraba y Dios me concedió o me dio lo que pedí. Y es como lo que dice en 1 Samuel 1:26, que dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Estas palabras fueron expresadas por una mujer que no se cansó, no desistió de orar por su hijo. Y un gran hijo fue su hijo, que es el profeta Samuel. Y vemos que cuando esta madre no se cansó de orar por él, vemos que pues sí, realmente fue un gran profeta. Esta mujer se llama Ana, la madre del profeta Samuel. Aquellas oraciones de Ana hicieron que su hijo fuera una persona llena de gracia de Dios, una persona que pudo conmover el corazón de Dios, que pudo voltear los ojos de Dios hacia la vida de Samuel. Es decir, era agradable delante de Dios y de los hombres, como lo vemos también en 1 Samuel 2:26. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:26. Luego la hoja. Dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No solamente delante de Dios, sino también iba otra añadidura: delante de los hombres. También sus oraciones hicieron que la vida de Samuel fuera siempre respaldada por el Señor. Como lo vemos también en 1 Samuel 3:19, que dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó de creer a tierra ninguna, no dejó caer a tierra ninguna de sus promesas, ninguna de sus palabras. Bueno, lo que escrito está en la palabra de Dios es una promesa, ¿verdad? También sus oraciones fueron respaldadas por el Señor. Samuel creyó y Jehová, Dios, estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Esto es, Dios estaba con Samuel. Así es, el primer ministerio que tenemos como padres, como madres, es nuestra familia, y lo dice la palabra, ¿verdad? Él nos encomienda a nosotros o nos pone como los principales responsables de nuestros hijos, porque Dios nos va a pedir cuentas de ello, ¿verdad? Y así como Samuel, como acabamos de leer, Samuel fue prosperado, pero fue gracias a que tenía un respaldo de oración, ¿verdad? Sí. Su madre tuvo una vida de oración por su hijo y lo encaminó en todo momento hacia buscar del Señor. Hay grandes testimonios
de personas que han orado por sus hijos y cómo Dios ha respaldado, Dios ha ayudado y se ha cumplido el propósito del Señor. Así que no nos debemos dar por vencidas o por vencidos como padres en la oración por nuestros hijos. Seguramente ninguno de nosotros quisiéramos tener hijos o hijas en los cuales la gloria de Dios pues no se manifieste, ¿verdad? Que sean hijos sin gloria, como dice 1 Samuel 4, 20 y 21. Dice, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Nosotros como padres... Perdón, la palabra Icabod me llamó mucho la atención, la busqué y es sin gloria, y es más adelante dice sin gloria. Nosotros como padres debemos anhelar que la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos se refleje la gloria de Dios todos los días, ¿sí? Necesitamos ser padres también con propósito, darle ese propósito a todas las áreas de nuestra vida, porque por sí solas no van a surgir. Por ejemplo, queremos hijos determinados, hijos que reflejen en sus proyectos, en sus obras, en sus metas, la presencia y la gloria de Dios, o que emprendan y que puedan lograr todo aquello que nosotros como padres pues anhelamos que puedan lograr, ¿verdad? O que ellos mismos, los sueños y los objetivos que ellos mismos tienen, puedan llegar a realizarse. Necesitamos de esa determinación de estar orando por ellos. Entonces, como padres, ¿cuáles deben ser nuestras peticiones cuando oramos por nuestros hijos? ¿Sí? Y una de ellas, vamos a ver diferentes puntos que les pudieran ayudar a poder enfocar sus oraciones hacia sus hijos, ¿verdad? Así es. Y el primero es que nuestros hijos nunca se aparten de la verdad, ¿sí? Que no caigan en el engaño del mundo, porque el mundo es malvado, ¿no? Tiene muchas distracciones, parece atractivo, pero al final de cuentas trae un camino de muerte, una muerte espiritual que finalmente lo lamentamos, ¿verdad? Y pues realmente no esperamos o no deseamos que nuestros hijos caigan en las garras del enemigo. Dice 3 de Juan 1, 3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y dice, no tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Wow, qué impresionante, ¿verdad? El mismo Dios dice que se goza cuando nosotros andamos en la verdad. Como padres también nos gozamos cuando nuestros hijos andan por buen camino, cuando nuestros hijos logran vivir bajo esa bendición, están reflejando la gloria de Dios, ¿verdad? No hay mayor gozo para los padres de los cristianos que oír que sus hijos andan en esta verdad, ¿sí? Que aún cuando están en casa o ya se han casado, que continúan en este camino de la verdad, que no se apartan del camino de Dios y debemos estar orando para que no caigan en esos engaños sutiles de Satanás. Necesitamos orar para que nuestros hijos permanezcan en la verdad de nuestro Dios. Veamos también qué dice el verso 5 y 6, porque es muy importante. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Dios nos encomienda en que nosotros somos esos responsables de encaminar a nuestros hijos para que procedan de acuerdo a las verdades de Dios y al amor de Dios. Así es, otro punto que necesitamos orar como padres hacia nuestros hijos es que nuestros hijos o hijas que no han conocido al Señor puedan reconocer su necesidad de Dios y que lo reciban como su Señor y su Salvador, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 16, 30 al 32, que dice así:
Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo muy importante que para nuestros hijos, que es que no, bueno, algunos no han querido recibir al Señor en sus corazones como su Señor y su Salvador. En sus vidas tenemos que hacer dos cosas muy importantes: orar por ellos y predicarles el Evangelio de Cristo. Tenemos que orar para que el Señor les haga reconocer su necesidad de Dios, y tenemos que hablarles del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede transformar verdaderamente sus vidas. Muchas de las veces tenemos atados a nuestros hijos, atados a las cosas del mundo, pero también los tenemos como que, bueno, no les digas porque ¿qué van a decir? O les tenemos miedo de hablarles el Evangelio de Cristo. Pero realmente, si supieras todo lo que se desarrolla espiritualmente al tenerlos atados, al tenerlos alejados de Dios, como dices, una palabra muy importante: permisivos. Cuando les permitimos que tomen su decisión, o malas decisiones, en este caso es de no conocer, no predicarles el Evangelio de Cristo, pues realmente los tenemos atados al mundo y pues definitivamente lejos de la ciudadanía de Dios. Es por eso que debemos orar y predicarles, orar a Dios y predicarles a ellos el Evangelio de Cristo. Cierto, algo que decías es muy importante y yo lo percibo de esta manera. Como padres necesitamos evangelizar a nuestros hijos. Sí. Con palabras, pero también con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo les dejará una marca de fe en sus corazones. Sí, cierto. Sí. Muy bien, también necesitamos orar por ellos, por aquellos que se han alejado del camino de Dios. ¿Sí? Aquellos hijos que se han ido por otros caminos, tenemos que clamar a Dios por misericordia y que los traiga de nuevo a sus caminos con cuerdas de amor. Y esto lo dice Oseas 11, 3 al 4. Dice así: y con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Quizás esos hijos no reconozcan que la mano de Dios los ha cuidado, que los ha sostenido, porque hay una madre o un padre que sus padres están orando, por eso Dios les ha guardado, les ha sostenido, y quizás no se dan cuenta, quizás piensan que, qué buena suerte tengo, ¿verdad? Pero han sido las oraciones de los padres. Mis queridos hermanos, tenemos que clamar a Dios para que Dios traiga a ellos protección, misericordia, para que ellos tengan ese tiempo de poder arrepentirse de sus malos caminos, de sus malas decisiones, y puedan acercarse nuevamente a Dios, para que Dios tenga misericordia y no tengan que pasar, no sea necesario llegar a esos puntos drásticos, ¿no? Sí, ya sea para de que ellos reaccionen, o de temores. Sí, o sea, orar: Señor, ten misericordia de mi hijo, que no sea que ya hasta que le pasó algo tan drástico, entonces reaccionemos como padres y digamos: Señor, ayúdalo, que te reconozca, ¿verdad? No, sino que el Señor pueda traerlo con esos lazos de amor, que los atraiga con su gracia, ¿sí? Como decía el rey David, ¿sí? Tu mano y tu callado me infundirán aliento. Amén. O sea, Dios trayendo ese aliento a la vida de sus hijos. Veamos también qué dice Zacarías 11:7. Y dice así: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Sí? ¿Para qué servía el callado? ¿Para qué sirve el callado? ¿O para qué lo utilizan los pastores?
de ovejas, pues era ese como bastoncito, Como que era gancho, como ¿no? para jalar a la oveja y que así, aquí no. Bueno, la jalaban con cuidado. Para que no se fueran hacia caminos que no debían ir y fueran todos juntos hacia el camino correcto, ¿verdad? Porque pues los estaban apacentando, cuidando, pero si la oveja se va por otro lado, pues entonces corre riesgo, peligro, pues de muchas cosas. Pues de esa manera también nosotros debemos orar por ese callado de gracia, ese callado de atadura, de que el Señor, de hecho, por ejemplo, yo oro con mis hijos y le digo, vamos a orar y decimos, ato mis pensamientos a la obediencia de Cristo, ato mi vida al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos seguros. Así es, tenemos que orar por nuestros hijos e hijas para que sean hombres y mujeres de entendimiento espiritual, para que puedan comprender la corrección de Dios en sus vidas, como lo dice incluso también la palabra de Dios en Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 dice la palabra de Dios así, en Proverbios 29:1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así como padres queremos que nuestros hijos sean obedientes y tomen en cuenta a Dios y sus consejos, también debemos orar para que nuestros hijos sean obedientes y tomen la corrección de Dios. Esto es, para que ellos no sean quebrantados, que sean hijos obedientes. Debemos orar para que esa obediencia tenga en ellos un corazón humilde a la corrección de sus vidas. Y es hermoso cuando nosotros enseñamos a tener ese respeto y esa confiabilidad de lo que dice Dios como consejos en nuestras vidas. Ellos también podrán tomar esas decisiones. Es mejor tomar decisiones que te beneficien o con respecto a la voluntad de Dios, que tomar propias decisiones y andar cayendo de tropiezo en tropiezo. Y eso es un verdadero dolor incluso para nosotros como padres. Por eso tenemos que orar que nuestros hijos sean de entendimiento espiritual. Así es, bien dices, el saber que el conocer la voluntad de Dios es como la receta, ¿no? Para Sí. estar evitando esas situaciones que no quisiéramos, porque son dolorosas a veces. Sí. Pues también, mis queridos hermanos, otro punto importante por el que debemos orar por nuestros hijos es para que sean llenos de la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, dice la palabra. Y veamos qué dice Proverbios 3:13-15. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Seguramente como padres hemos orado porque nuestros hijos sean exitosos, porque tengan buenos empleos, buenos salarios, buenos matrimonios o que sean personas prósperas. Pero antes de todo eso necesitamos orar porque ellos tengan esa sabiduría que viene de lo alto, que sean llenos de la sabiduría de Dios, porque entonces cuando ellos tienen la sabiduría de Dios tomarán buenas decisiones, ¿sí? No se dejarán engañar fácilmente, serán maduros espiritualmente y entonces van a obtener todo lo demás. Tal como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será añadido. Así es, todo lo demás es añadidura. Entonces debemos identificar los puntos claves. Quiero que tenga todo esto. ¿Qué es lo que me va a permitir llegar hacia ese lugar? Pues la sabiduría de Dios. Sí, el conocimiento de Dios también. Otro versículo que hemos identificado mucho es: mi pueblo pereció
por falta de conocimiento. Si no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, si no tienen la sabiduría que Dios nos proporciona a través de su palabra, pues dice... Sí. De hecho, también no ahí mismo en Oseas dice, a falta de entendimiento, el sí. pueblo caerá. Entonces nuestros hijos necesitan ser llenos de la sabiduría de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que a veces oramos pidiéndole a Dios, Señor, que no tengan problemas, que no tengan dificultades, pero yo he entendido algo diferente y lo he estado poniendo en práctica con mis hijos, he estado orando y así con ellos. Señor, dale sabiduría para poder enfrentar cualquier situación, porque sabemos que van a haber muchas situaciones, ¿verdad? Que si hay pleitos, contiendas, chismes en la escuela, darles la sabiduría para poder actuar de una manera correcta, con tus principios y valores. O sea, ¿qué vas a aplicar ante esa dificultad? No es quítale las dificultades, sino enséñalos a madurar a través de esas dificultades, a ser sabios, cómo tienen que responder, que respondan como hijos de Dios, que respondan de una manera sabia. Sí, nuestro Señor Jesucristo también nos menciona mucho acerca de, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confía, yo he vencido al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que les des la sabiduría que para los tomar guardes ahí donde decisiones acertadas, conforme a la sabiduría de Dios. Él no falla, y definitivamente, si Él no falla, pues escuchemos el consejo de Dios y aprendamos a evangelizar, a amar, a enseñarles a amar a Dios a nuestros hijos. Así es, yo les digo a mis hijos, niños, a Dios se le respeta. Amén. Necesitamos darle el debido respeto, porque es un Dios vivo, un Dios verdadero, y porque ellos mismos se han dado cuenta de que realmente responde. Ellos han hecho peticiones al Señor y Dios les ha contestado. Y entonces ellos saben que Dios es real. Así Dios es verdadero. Así que, mis queridos hermanos, no nos cansemos de orar por nuestros hijos. Así es, oremos porque tengan ese corazón agradecido, porque valoren a sus familias y porque nunca se aparten del camino de Dios. No te canses porque toda oración va a dar su fruto. ¿Sí? Ora como padre para que tus hijos sean guiados hacia la verdad. Amén. Amén. ¿Les parece si oramos en esta mañana por nuestros hijos? Amén. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti como padres dispuestos a que nuestros hijos conozcan tu voluntad. Te pedimos, Padre Santo, que nos des la inteligencia y la sabiduría para poder mostrar con el Evangelio de Cristo y a través de nuestro ejemplo a la vida, a la mente y al corazón de cada uno de nuestros hijos. Te pedimos, Padre Santo, que tú fortalezcas a cada hermano que dispone en su corazón guiar a sus hijos a tener vidas victoriosas, a ser hombres y mujeres de fe, a ser hombres y mujeres valientes, esforzados y que no tengan temor del enemigo. Te pedimos que nos des esa sabiduría y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús a ser buenos hijos, a ser buenos padres y a ser buenas madres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis queridos hermanos, pues arrebatemos a nuestros hijos de las manos del enemigo. El enemigo está acechando nuestras vidas, pero nosotros podemos arrebatarlos de esas garras, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, hemos llegado al fin de este mensaje. Pónganlo en práctica, oren por sus hijos, no se cansen, habrá unos un poco más difíciles que otros. Sin embargo, Dios siempre responde a las oraciones. ¿Sí? Hagamos esa obra y más siendo en personas tan queridas como nuestros hijos, ¿verdad? Compartan este mensaje, denle like, colaboremos con el reino de Dios. La palabra de Dios dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Haz que esta palabra sea sembrada en muchos más corazones, muchas más familias, ¿sí? Utilizando las redes sociales, los medios de comunicación. Tú estarás trabajando y colaborando con el reino de Dios. Así es, los esperamos este domingo en Privada 111A Oriente 245, Colonia Arboledas de Loma Bella, 10 para las 10. No vayas solo, lleva un invitado, ¿sí? Y recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo,
Haz alianza con Dios. Bendiciones. Bendiciones. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos.